Millones lo miran con reverencia. Gobiernos le abren sus puertas. Líderes del mundo escuchan sus palabras. Y para muchos su voz representa la paz, unidad y esperanza. Pero detrás de la imagen solemne, detrás de los aplausos y los títulos religiosos, surge una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿De dónde viene realmente esa autoridad? Durante siglos una institución ha afirmado hablar en nombre de Dios, ha coronado reyes, influido en naciones, acumulado riquezas incalculables y presentando a su líder como el sucesor directo del apóstol Pedro. Pero, ¿enseñó Jesús eso? ¿Nombró Cristo a Pedro como el primer papa? ¿Existe en la Biblia una línea de sucesión como un poder universal sobre toda la cristiandad? ¿O estamos enfrente de una de las construcciones religiosas más grandes de la historia? Hoy no vamos a seguir las tradiciones humanas. Hoy no nos vamos a dejar llevar por las emociones, ni por multitudes de discursos cuidadosamente preparados. Hoy abriremos la Biblia, revisaremos la historia y pondremos a prueba a las afirmaciones más poderosas del catolicismo. Porque si esta autoridad viene de Dios, debemos aceptarla, pero si no viene de Dios, entonces millones han sido guiados por un engaño monumental. Prepárate, porque en este video vamos a responder una pregunta decisiva. ¿Fue Pedro realmente el primer papa? ¿O el cristianismo ha sido víctima del mayor engaño religioso de la historia? Hola amigos, muy bienvenidos sean a Fe Sin Filtros, este canal donde vemos la fe sin filtros. Yo soy Daniel, soy un aficionado a la teología y siempre estoy aquí investigando cosas para presentarles a ustedes. Llevo años estudiando la Biblia, ustedes lo saben, y me había desaparecido un tiempo por este canal. He tenido cosas que hacer, muchas cosas de hecho. Entre ellas adoptamos un gatito, entre ellas he tenido unos trabajos, así que bueno, sin más que decirles, para empezar este video, recuerden suscribirse, darle like y compartir si les fue de bendición este video o si descubrieron algo nuevo simplemente. Así que eso, gente, empecemos con el video. ¿Pedro fue el primer papa? La historia tiene pruebas de que él nunca fue un papa, y los eruditos católicos incluso hablan de que no hay pruebas directas de esto, pero se basan en la tradición y lo dicen así. Es que por ende, como ellos se basan en la tradición tiene un listado de papas y ellos dicen, nosotros nos regimos a la autoridad del papado por la tradición. Dicen que Pedro está enterrado en la ladera sur, en la colina vaticana. Afirman que el cuerpo del apóstol Pedro sigue allí desde su muerte. Recuerden que Pedro fue crucificado al revés. Y ellos dicen de que su cuerpo está justo debajo de lo que ellos le llaman el altar mayor en la Basílica del Vaticano. Y al afirmar que Pedro está ahí debajo, ellos afirman también que las palabras proféticas de Jesús se cumplen cuando Cristo dice en Mateo 16:18, yo también te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, ellos dicen que esta profecía se cumple porque literalmente la Iglesia Católica se puso sobre Pedro. Entonces ahí estaría la profecía de Cristo cumplida. Pero la Biblia nos menciona algo bien interesante del primer dirigente de la iglesia cristiana primitiva. Muchos piensan que es Pedro a través de las películas, a través de las series. De hecho, en la serie de Chosen, Pedro se presenta ahí como el líder porque Jesús le dice estas palabras y lo ponen como el líder y le cambian el nombre. Pero es interesante porque el personaje que estaba como dirigente de la iglesia era un personaje que se llamaba Jacobo, y no era cualquier Jacobo, era Jacobo hermano de Jesús. Eso aparece en Gálatas 1:19, que dice, pero no había ninguno de los otros apóstoles sino a Jacobo, el hermano de el Señor. Eso lo menciona Pablo. Pero hay una historia bien interesante en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 Pedro tiene una visión que ve muchos animales y el Señor le dice mata y come. Los evangélicos lo usan como un texto para decir que nosotros podemos comer cualquier cosa y que Levítico 11 ya no está vigente, pero eso no es así. Eso lo vamos a ver después en otra cosa, en otro tema distinto. Pero el punto es que Pedro bautiza a los primeros romanos, el primer grupo de romanos, y luego en Hechos 15 se junta el famoso Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén estaban los líderes máximos de la iglesia. Entre estos líderes
Eran ancianos de ese entonces que eran cristianos, que se habían unido al cristianismo. Y recuerden que los apóstoles, ¿a qué se dedicaban? A predicar. Los apóstoles se dedicaban a ir predicando ciudad en ciudad. Ellos estaban en el apostolado, obviamente. Ellos lo que hacían era presentar a Cristo en otros lugares. Pero ellos no se dedicaban a liderar la iglesia, y menos Pedro. Pedro no es el que dirige la junta, ni él dirige tampoco el concilio. De hecho, aquí aparece Jacobo liderando, y es interesante lo que empiezan a debatir, porque debaten algo que Pedro hizo. Pedro, ¿qué es lo que hizo? Recuerden que aparece Cornelio, y Cornelio se bautiza, y se bautiza con un grupo de romanos, y de hecho fueron los primeros gentiles que se bautizaron, y los bautizó Pedro. Entonces había un problema. Las personas judías podían ser cristianos porque Jesús era judío, pero los no judíos podían ser cristianos, los gentiles podían ser cristianos, y ahí nace la pregunta, y es ahí donde se hace este concilio que se le llama el concilio de Jerusalén. Y es interesante porque en Hechos capítulo 15, el versículo del 13 al 14, nos dice lo siguiente: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea que aquí Jacob toma la voz. Leamos lo siguiente, en el versículo 19 él dice algo muy importante: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones y de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Interesante lo que dice ahí. Hechos capítulo 15, sobre todo el versículo 19. En el versículo 19 Jacobo dice dos palabras muy interesantes: yo juzgo, que en griego sería egocrino. Egocrino significa yo juzgo o mi veredicto es. O sea que el que lideraba la iglesia primitiva era Jacobo. Jacobo era el que tomaba las decisiones. En inglés dice en la King James, my sentence is. O sea, mi sentencia es. Pedro es el que consulta a Jacobo, como vemos en estos textos. Y Jacobo era el que tomaba las decisiones, con el apoyo obviamente del concilio. Jacobo decide y Pedro obedece. Entonces aquí vemos algo muy claro. Primer punto, Pedro no era el que lideraba la iglesia temprana, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Además, en Gálatas 2:12, cuando mandan representantes de la iglesia, se les menciona que vienen de parte de Jacobo. Los representantes de la iglesia no venían de parte de Pedro, venían de parte de Jacobo. Ahí tenemos una de las primeras pruebas de que Pedro no era el papa, no era un papa, no era un líder representante de la iglesia primitiva. Vamos al segundo punto. ¿Es Pedro la piedra? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, versículo 18. Aquí las palabras claves obviamente tienen que ser piedra. Pero si la investigamos en el original, en el griego koiné, aparecen las palabras que Jesús usa, ocupa dos juegos de palabras, que una sería Petros y la otra es Petra. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Petros, él se refiere a tú eres un cabeza dura, tú eres una piedra cabeza dura. A eso se refería, una piedra normal, una roca pequeña. Petra significa masa de piedra grande. Entonces, si nos ponemos en el contexto original y traducimos a un lenguaje más actual y más correcto, dice tú eres una piedrecita, eso le diría Jesús. Pero sobre esta masa de piedra, refiriéndose al mismo, edificaré mi iglesia. Eso es lo que estaba diciendo en realidad el griego koiné al español. Solamente que cuando nosotros traducimos a veces algunas de estas palabras, en el contexto se pierden, porque tenemos que estar en el contexto de la época y entender bien qué es lo que quería decir Cristo en el griego. Ahora, ¿es posible edificar la iglesia sobre Pedro? La verdad es que no podemos edificar ninguna iglesia sobre algún hombre, por tres razones simples. Incluso vamos a decir por qué no podríamos edificar la iglesia en Pedro. Primera razón, la piedra como símbolo. Siempre que aparece el símbolo de la roca o la piedra, se refiere a Dios. Siempre que va a aparecer en la Biblia cualquier versículo que dice está en la peña de Oreb, por ejemplo, que es Cristo, que es Dios. Siempre que aparece es Dios.
Si vamos al Antiguo Testamento, siempre que habla de rocas, es Dios. De hecho, los 10 mandamientos están hechos en roca porque simbolizan lo que escribió Dios en la piedra. Deuteronomio 32, 3 al 4 dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. O sea, aquí vemos en el Antiguo Testamento un ejemplo de ¿quién es la piedra? Dios. Y si vemos algún ejemplo en el Nuevo Testamento, vemos el siguiente que se encuentra en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora el punto número 2 sería edificar sobre la roca. Cristo mismo nos dice que nuestra vida debe estar edificada sobre la roca misma que es Él. De hecho, vamos a irnos a una parábola que la vamos a leer, que es muy pequeñita. Mateo 7, del 24 al 27, dice: ¿por qué llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante un hombre al que edificará su casa, cavó y cavó en lo hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con el ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque la casa estaba fundamentada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó la casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y en Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Sabemos que la piedra es Cristo y por eso es que la iglesia se edifica sobre Jesús, porque no podemos edificar la iglesia sobre alguien que no es Dios. El punto número 3 sería: Pedro enseña que Jesús es la piedra. Y vemos que Pedro mismo lo dice cuando se presenta. De hecho, 1 Pedro 2:7 dice: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo. En otras palabras, Pedro mismo reconoce y afirma que Cristo es la roca. Y entonces, ¿por qué el papado dice otra cosa? Bueno, 1 Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Las llaves del reino. Otro punto bien interesante son las llaves del reino, que aparecen en Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el arte romano se suele representar a Pedro con una llave en su mano, y se cree que Jesús le entrega las llaves del cielo. Por eso es que el Papa se atribuye el derecho de abrir y cerrar el cielo a quien quiera. Lo abre con las indulgencias y lo cierra con la excomunión. De hecho, hace poquito el Papa León XIV iba a excomulgar a algunos curas por algunas fechorías que ellos hicieron. ¿Le puede él quitar el cielo a esas personas a pesar de que han hecho mal? Porque eso lo tiene que juzgar Dios y no él. A mi parecer no. Ningún hombre le puede quitar salvación, solo Dios puede hacerlo. Pero tienes que llamar al arrepentimiento. ¿Pero qué significa esto de las llaves del reino? En aquel tiempo solo los judíos podían hacerse cristianos, pero eso iba a cambiar. Recuerden que las puertas del reino se iban a abrir para todos. Incluso si no se hubieran abierto las puertas del reino, tú y yo no podríamos ser cristianos. Yo puedo ser cristiano porque las puertas del reino se abrieron, en una forma metafórica de decirlo. Vamos a leer algo que está en Hechos 10, que es lo que le mencioné un poco atrás, que es la historia de Pedro con los romanos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y se manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí se ve que los gentiles fueron bautizados por Pedro y muchos vendrían después, incluyéndome a mí, porque si no fuera por esa acción de Pedro que Dios le muestra y lo autoriza a bautizar, yo no sería cristiano porque yo estoy bautizado. Y eso es una muestra pública de que yo acepté a Jesús. Entonces, una vez que uno está bautizado, uno es cristiano.
Si yo soy gentil, yo no estoy circuncidado, yo no soy judío, pero yo sí puedo ser cristiano gracias a esta acción. Es por eso que se dice que Cristo le entrega las llaves a Pedro, porque Pedro abre la cerradura al bautizar a los romanos y se abren las puertas del reino para que tú y yo podamos ser cristianos y el cristianismo no solamente quede con los judíos. Atar y desatar. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Cuando uno se va a leer esto, uno se da cuenta que Jesús no solamente se lo dice a Pedro, esto también se lo dice a todos los apóstoles. En Mateo 18:18 dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Gracias a la literatura rabínica, nosotros entendemos los conceptos de atar y desatar. Atar era constituir una norma de conducta para un término religioso, para una práctica religiosa, y desatar era desconstituir la misma. En otras palabras, esto se puede hacer en la iglesia, esto no se puede hacer en la iglesia, así tenemos que actuar los cristianos, así no tenemos que actuar los cristianos. Con esto Jesús está diciendo que la iglesia tiene cierta autoridad en poner normas para proteger a los creyentes de la agresividad moral del mundo, y así también puede aplicarlo a los principios bíblicos con la situación moral, cultural del momento. Pero atar y desatar es la autoridad de la iglesia en su conjunto. No por eso la iglesia justifica los malos actos en nombre de Dios. Porque existe el cristianismo, pero existe el cristianismo, recuerden que está el protestante y está el catolicismo. Hoy día estamos hablando algo del catolicismo. El catolicismo, a nombre de Dios, justificó muchas cosas malas porque se otorgaron un poder que no tienen. Un poder que ellos no tienen por qué hacer, que es, por ejemplo, la salvación de otros. Hoy piensan muchos que el Papa debe ser respetado porque es el sucesor de Pedro y por todo lo que él diga no puede ser refutado porque Dios le dio esa autoridad. Pero la Biblia nos muestra que eso es un error y que no es para nada bíblico. ¿Quién es el mayor? Los discípulos se preguntaron en aquel tiempo: ¿quién es el mayor? O en otras palabras, ¿quién será el jefe? Y Jesús pudo responderle: Pedro, y punto, se resolvió el asunto. Pero no le respondió eso, sino que les dijo algo muy interesante. Mateo 18 del 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Este texto demuestra que no tenían claro quién era el líder. El líder indiscutible no era Pedro. Pedro no era el que dirigía y que ponía las órdenes, era el mismo Cristo. Entonces, si Pedro era el que quería liderar, Pedro necesitaba que Cristo desapareciera del medio para que pudiera liderar, pero Pedro no quería que muriera Cristo. Y eso también era un error porque Pedro no comprendía lo que venía a ser Cristo acá a la tierra. Y eso lo podemos ver en Mateo 16, del 22 al 23. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué terribles palabras las que le dijo Jesús a Pedro. Pedro no era, por lo que vemos, un apóstol infalible. De hecho, él se equivocó muchas veces. La Biblia nos muestra que Pedro fue un gran líder cristiano, pero Pablo lo superó en muchos aspectos. Recuerden que Pablo va a predicar a los gentiles en distintos países y forma iglesias a través de sus viajes. Y Pablo incluso reprende a Pedro en público, como lo vemos en Gálatas 2, del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Bueno, aquí vemos que Pedro era doble cara, se comportaba con unos de una forma y cuando no estaba con ellos se comportaba de otra forma, e incluso porque no estaban circuncidados. Pedro no era considerado como un líder supremo como aquí vemos, ni infalible. Además, recordemos también que traicionó a Jesús, como aparece en Mateo 26 al 69 al 75. ¿Qué es lo que hace Pedro aquí? Pedro estaba sentado fuera del patio y se acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él se negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él lo negó otra vez, jurando: «No lo conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces comenzó a maldecir y a jurar que no lo conocía, que no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces», y saliendo afuera lloró amargamente. Aquí vemos la traición de Pedro, que incluso se pone a maldecir cuando le dicen: «Oye, pero tú no eres cristiano», y «No, yo no soy aquí», y empezó a decir malas palabras. Más tarde Jesús lo restaura, pero Pedro no era el mayor apóstol, ni tampoco era infalible, y sus palabras no eran irrefutables. Él era una persona como tú y como yo, una persona más, y no era un ser perfecto como lo quiere mostrar el catolicismo, un hombre santo. ¿El Papa es santo? Jesús dijo que no llamáramos nadie santo. Recuerden cuando se acerca al joven rico y le dice: «Maestro bueno». ¿Y qué es lo que le dice Jesús? No hay ninguno bueno sino Dios. Entonces él estaba reconociendo de que le estaba diciendo que él era Dios. Y Jesús nos dice que no llamemos a nadie padre, a ningún hombre, solamente a Dios. Esto lo podemos ver en Mateo 23:9. «Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos». No es correcto decirle padre a los curas, ni papa al papa, al gran obispo de los obispos, como se dice ahí. Los títulos correctos son pastor, anciano, siervo, apóstol u obispo. Pedro incluso no se presenta como obispo de los obispos, ni tampoco como el papa di papa, ni como el papa. Ni siquiera se presenta como un santo hombre de Dios. Él se presenta de las siguientes formas en 1 de Pedro 1:1. Dice: «Pedro, apóstol de Jesucristo». En 2 de Pedro 1:1 dice: «Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo». Aquí en ninguna manera él se exalta a sí mismo. Los libros de historia nos dicen que fue León I quien fue el primer pontífice de Roma en que él dice que recibe la autoridad de Pedro por la línea sucesoria. Esto pasa en el año 445 después de Cristo, aproximadamente el siglo V. Hasta ese entonces nadie había entendido este concepto a este obispo como el Papa, y ningún cristiano lo llamaba Papa, ni siquiera lo adoraban y ni lo veneraban como se venera hoy en día al obispo de Roma. En los primeros siglos el papado no existía y solamente hay una lista que uno puede encontrar por internet de los sucesores y son suposiciones. Algunos de estos obispos eran solamente de Roma y eso lo dice un historiador que se llamaba Ireneo de León, que él escribió en el siglo II y III, la famosa lista del siglo II de Ireneo, donde dice cuál es la lista de la sucesión papal. En el año 538 después de Cristo es cuando recién el papado se constituye como un poder político religioso. Antes de eso nunca había pasado y nunca se había sostenido como un poder máximo. Hay que aprender a separar lo que es del clero de lo que es el evangelio. El catolicismo no se parece en nada a lo que es el cristianismo. La cabeza de la iglesia no puede ser dirigida por ningún hombre, y ese es el último punto que vamos a tocar en el video de hoy. Cristo es la cabeza de la iglesia. En Colosenses 1:18, y aquel es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Recordemos que Jesús es la cabeza de la iglesia. No hay nadie que esté por encima de Él. Hay muchas personas que se atribuyen el poder porque simplemente están en puestos de autoridad en la iglesia. Pero somos simplemente todos siervos, todos somos parte del cuerpo. Hay algunos que pueden liderar y que tienen este don, por así decirlo, pero a veces se atribuyen más cosas.
Y en el caso del papado, ha sido la mayor mentira de la historia. El papado no tiene una sucesión. Hasta Pedro, eso es una mentira. Ya se lo demostramos con la Biblia. De hecho, Pedro ni siquiera era el que dirigía la iglesia en la antigüedad. Entonces, ha sido una mentira y han seguido manipulando a millones de personas que han tenido una fe dispuesta a seguir a algo, porque hay mucha gente que ahí tiene un corazón sincero. Si tú eres una de esas personas que tiene un corazón sincero y que estás en el catolicismo, sé como Pedro. Pedro tuvo que sacar muchas de sus cosas antiguas del pasado para poder avanzar, o como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, recuerden que mataba a cristianos y se llamaba Saulo de Tarso. Luego Cristo, cuando se le presenta y lo vuelve un apóstol, saca las cosas malas de adentro y se vuelve un cristiano y un seguidor de Cristo y un gran predicador. Jesús no quiere que tú seas una persona 100% perfecta, impecable. Jesús quiere que tú tengas un corazón dispuesto a dejar de pecar, que es muy distinto. Cuando tú aceptas a Jesús, lo que tú haces en tu corazón es decir, a mí no me gusta pecar, no me gusta hacer lo malo y quiero intentar dejar de hacerlo. Va a ser casi imposible al principio, pero con la ayuda del Espíritu Santo tú vas a poder seguir adelante. Si te gustó este video, por favor, compártelo con un amigo, dale like y suscríbete a este canal. No subía videos hace mucho, así que posiblemente el algoritmo no me va a recomendar, pero aún así te pido que te suscribas y que por favor le des un like. Así que eso, gente, muchas gracias por estar aquí en Fe Sin Filtros. Mi nombre es Daniel, ustedes saben que soy un aficionado a la teología y ya estoy escribiendo el tercer libro. Así que eso, gente, cuídense mucho, un abrazo, bye bye.